Cuarto domingo del tiempo ordinario, ciclo B, 31 de enero del 2021. Mateo capítulo 1, versículos 21 al 28. En el primer punto meditamos. Entraron en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En el día santo del pueblo de Israel, Jesús va a rezar a la sinagoga de su aldea. Allí habló y dejó boquiabiertos a los presentes por las cosas que decía y sobre todo por la autoridad con la que las decía. No apelaba a algún maestro como hacían los escribas, sino que hablaba en primera persona. Yo te digo. Hoy Jesús continúa predicando en el mundo a través de la Iglesia y los cristianos. Todavía muchos que están listos para escucharlo se quedan asombrados porque reconocen y aprecian su autoridad, sus palabras llenas de verdad, sabiduría y amor, y están dispuestos a seguirlo. Señor Jesús, en un mundo lleno de propuestas superfluas, de confusión, maldades, falsedades y distracciones, ayúdanos a prepararnos para escuchar atenta y asiduamente tu palabra, con el corazón, no como meros espectadores, sino como discípulos deseosos de ser como tú, nuestro Maestro divino, que nos enseña el camino del Padre, la forma más segura de vivir felices en el verdadero amor y en la verdadera libertad de los hijos de Dios. En el segundo punto meditamos. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un gran alarido salió de ese hombre. La liberación de los posesionados es importante por el significado que Marco atribuye a este episodio. Sitúa al comienzo de su evangelio. Es como la anticipación o presentación de lo que será la actividad futura de Jesús, una lucha implacable contra el mal personificado por Satanás. Esta lucha había comenzado durante los 40 días en el desierto, pero ese fue un enfrentamiento interno, privado, que tuvo lugar en la soledad. En cambio, este es el primer choque público contra el oponente por excelencia. La admiración de las personas que estaban en la sinagoga alcanzó su punto máximo cuando pasó de las palabras a los hechos. De repente, el endemoniado que estaba allí empezó a gritar con voz infernal: ¿Qué tiene esto que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Viniste a arruinarnos. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Satanás, con un grito desgarrador, que fue una admisión de derrota, salió de su obsesión, retorciéndolo y tirándolo al suelo. El hecho despertó una enorme impresión entre los presentes, no tanto por el evento en sí. Los judíos estaban acostumbrados a los exorcismos, sino por la forma en que sucedió. Los exorcistas recurrieron a conjuros, a fórmulas mágicas, a largas y agotadoras sesiones. En cambio, una sola palabra fue suficiente para Cristo: ¡fuera! Y fue obedecido de inmediato. Espíritu Santo, que inspiraste a Jesús a vencer el mal y al maligno para implantar el reino de Dios en este mundo, infundir en nosotros el amor a la verdad y al bien,
que tu espíritu de santidad nos impulse a tener un gran odio al error y al pecado, a rechazar las seducciones del diablo, del mundo y de la carne, a vencer toda tentación y a hacer prevalecer en nuestra vida el amor de Cristo Señor. En el tercer punto meditamos. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. La seguridad y autoridad de Jesús impresionó tanto a los espectadores que se preguntaban, ¿qué es esto? Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. La calificación de inmundo e impuro en el lenguaje bíblico no se refiere al ámbito sexual, sino al mundo de lo sagrado. Solo Dios es santo, y todo lo que sea incompatible con su santidad se califica de impuro. Satanás, colocándose en las antípodas de Dios, es el impuro o inmundo por excelencia. Un exorcismo es realmente impresionante. El poseído se agita, grita con voz cavernosa, rechina los dientes, lanza horribles blasfemias contra Dios y los santos, muestra una fuerza hercúlea. Lo más sorprendente es que tras el exorcismo, la persona vuelve a la normalidad y no comparte en absoluto las cosas dichas o hechas en el estado de posesión. Lo que dice y hace el poseído es obra de Satanás. Hoy en día, muchos no creen en la existencia del diablo. La Biblia declara inequívocamente que el diablo existe y está activo. Satanás existe como existen los ángeles. Los demonios no son más que ángeles rebeldes, enemigos de Dios y del hombre. Con el permiso divino, pueden tentar al hombre al mal y tomar posesión de su cuerpo, no de su alma. No debemos poner nuestras responsabilidades en el diablo. Hace su parte, pero es como un perro atado. Solo puede morder a quien se acerque. La vida pública de Jesús fue una lucha continua contra el mal en sus diversas expresiones: mal moral, social y físico. Luchó contra la hipocresía, el formalismo, la corrupción, la inmoralidad, la injusticia. Se puso del lado de los pobres y los oprimidos, se convirtió en la voz de los sin voz, tomó partido a favor de la vida, sanando a muchos pobres infelices, pero sobre todo venció al pecado, causa de todos los males, con su muerte sangrienta en la cruz. Esta es la derrota más grave sufrida por Satanás. La muerte del Salvador en la cruz fue un boomerang para Lucifer. Donde creía que estaba ganando, fue derrotado tremendamente. La derrota de Satanás y del pecado a nivel objetivo, ya que Jesús con su muerte y resurrección reabrió el camino al cielo, mereciéndonos la gracia de la salvación. Pero ahora queda la parte subjetiva, es decir, el compromiso de nuestra parte de caminar por ese camino, de luchar contra el mal y contra Satanás, que intenta por todos los medios desviarnos por otros caminos. La batalla espiritual se desarrolla en dos frentes: uno, contra nosotros mismos y nuestras pasiones; dos, contra el mal que nos asalta desde afuera. Detrás de ambos está la dirección oculta de Satanás. La lucha más dura es, sin duda, la de nosotros mismos. Los enemigos más feroces y peligrosos no son los externos, sino los que acechan dentro de nosotros, es decir, los 7 pecados capitales. Son como 7 serpientes que cuando piensas que las has decapitado, se levantan más vivas que nunca. Satanás usa esta fragilidad innata nuestra para atacarnos y convertirnos en su presa fácil.
y cuántas veces lo consigue lamentablemente. El segundo frente es el externo. Cuántas influencias negativas, cuántas tentaciones nos llegan del mundo que nos rodea: televisión, radio, prensa, pornografía, moda, ejemplos negativos, etc. Es como una ola recurrente que intenta abrumarnos. Sin una fuerza que venga de arriba, es imposible resistir por mucho tiempo. Es necesario recurrir a los medios sobrenaturales que el Señor ha puesto a nuestra disposición, como la oración y los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. Con estas armas ciertamente venceremos en ambos frentes, interno y externo, porque ya no estaremos solos en la lucha, sino que el Señor luchará con nosotros, Él que es más fuerte que Satanás y sus aliados. María Inmaculada, tú que has vencido al maligno con la pureza de tu total sí al Señor, concédenos la gracia de tener un corazón manso y humilde, fuerte y disponible para vivir y anunciar el Evangelio con el poder de la verdad, para combatir el mal con el bien, para amar y servir a Dios y a los hermanos. Amén.